Este año se va a estar realizando en el Estadio del Ejército. Ahí en las redes sociales usted puede ver toda la información, tanto en las redes sociales de Ministerios de Benecer como en la de su servidor. Ahí hemos estado publicando toda la información respecto al retiro. Amén. Bueno, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él venga a hablar a nuestro corazón. Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar, en esta preciosa mañana, Señor, queremos suplicar el auxilio de tu Espíritu Santo para que sea Él, Señor, el que venga a hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Señor, por favor, aparta toda malicia y aparta toda inmundicia de nuestra vida para que podamos recibir tu palabra con un espíritu sencillo y humilde. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te rogamos que nos des una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, para que hoy, Señor, podamos ser ministrados bajo la unción de los 5 ministerios, y que hoy, papito lindo, no solamente podamos ser edificados, sino que también podamos ser perfeccionados, Señor, que podamos ser ministrados mediante la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, por favor, háblanos, porque tenemos hambre y sed de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. El domingo hace 8 días hablábamos, hermanos, con respecto a las diferentes diaconías que la palabra del Señor nos muestra, y nos enfocábamos, hermanos, diaconías o ministerios, y nos enfocábamos en el ministerio del Espíritu. Y escudriñando un poco más con respecto a los diferentes ministerios, uno de los ministerios que mencionábamos es el ministerio de la reconciliación. Y este año el Señor ha declarado, ha dado un majamar, ha dado un dabar, declarando y decretando que este año es el año de la reconciliación. Y cuando hablamos de la reconciliación y del ministerio de la reconciliación, tenemos que entender, hermanos, que el Padre anhela que nosotros nos reconciliemos con el Señor. Ahora, tenemos que entender que hay deseos que son de parte del Señor, pero que también hay mandatos de parte del Señor. Y entonces, ¿en qué momento cambia de deseo a una orden? Cuando nosotros no cumplimos el deseo del Señor. Entonces, primero el Señor desea que nosotros nos reconciliemos, pero cuando no hay una reconciliación, entonces el Señor da la orden. Y entonces ya no es una sugerencia, ya no es un deseo del corazón de Dios, sino que ya se convierte en un decreto el reconciliarnos. Pero hablando de reconciliación, hermanos, tenemos que ver quiénes nos tenemos que reconciliar y desde cuándo hay división. Y entonces, cuando uno lee Génesis capítulo 1, verso 1, si me acompaña, Génesis capítulo 1, verso 1, dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta ahí todo va bien. Pero en el verso 2 dice: la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Cuando uno lee la Biblia, hermano, y sobre todo lee el libro de Génesis en el capítulo 1, realmente nos da mucho que pensar, porque solamente entre el versículo 1 y el versículo 2 nos damos cuenta, hermano, que tuvo que haber ocurrido algo en medio del verso 1 y del verso 2. ¿Por qué le digo que tuvo que ocurrir algo? Porque la Biblia dice en el verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el verso 2, la tierra estaba sin orden y vacía. Ahora mi pregunta es, ¿será que Dios es un Dios de desorden? No, Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Y cuando Dios crea, crea con orden.
¿Y dónde encontramos eso? Mire lo que dice Isaías capítulo 45, verso 18. Isaías 45, 18 dice: porque así dice el Señor que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra y la hizo. Y oiga esto: Él la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Y yo soy el Señor y no hay ningún otro. Aleluya. Y entonces, hermanos, nos damos cuenta que acá en el profeta Isaías, él nos está diciendo que cuando él formó la tierra, él la estableció y la formó no como un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Mire qué impresionante. Dios, cuando formó la tierra, la formó para ser habitada. Pero entonces regresemos al capítulo 2. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Por qué? ¿Por qué se movía sobre la superficie de las aguas? Y entonces, hermano, la respuesta es porque había un caos sobre la tierra. Había un caos. Pero vuelvo a la carga. El profeta dice que Dios no la formó en caos. Mire, 45:18 de Isaías. Porque así dice el Señor que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra y la hizo. La estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Y yo soy el Señor y no hay ningún otro. Y entonces cuando vemos Isaías y vemos Génesis, entendemos por la palabra, hermanos, que entre el versículo 1 y el versículo 2 hubo una creación que fue destruida. Y a causa de eso hay un caos. Perdone, yo no sé si me estoy dando a entender. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces miren lo que dice Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, verso 12. ¿Ya lo tiene? Ezequiel 28, 12. Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile: así dice el Señor Dios. Oiga esto, qué impresionante. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Oiga, hermano, perdone, ayúdeme a predicar. ¿En dónde estaba él? En el Edén, en el huerto. Toda piedra preciosa era tu vestidura: el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, el oro, la hechura de tus engastes y tus encajes estaban en ti. El día que fuiste creado, fueron preparados. Pero oiga lo que está diciendo. Él estaba en el Edén, estaba en el huerto de Dios. Pero aquí tenemos que entender algo más. Según la Biblia, antes de leer este verso, ¿quiénes estaban en el huerto? Adán y Eva. Y hasta en el capítulo 3, por ahí por el verso 14 y 15, hermano, Dios saca al hombre y a la mujer del huerto a causa del pecado. Y de ahí ya no hay nadie más en el huerto. Pero aquí nos muestra que este estaba en el Edén, estaba en el huerto de Dios. Sigamos leyendo, verso 14. Tú, querubín protector de alas desplegadas, y yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios,
andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Y entonces Luzbel estaba en el huerto, estaba en el Edén, pero a causa de la iniquidad lo echaron. Verso 16. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Y yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios, y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Aleluya. Y entonces, mire hermano, aquí tenemos que analizar un poco el verso 16. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia. Y perdone, ¿y con quién podía comerciar? ¿De qué comercio está hablando? Si era el único que estaba en el huerto. Pero entonces eso me hace entender, hermano, que había una creación entre el 1 y el 2, entre el capítulo 1, verso 1 y 2. Y que fueron arrojados porque se llenaron de iniquidad. Y entonces cuando logramos entender esto, entendemos, número 1, que después del versículo 1 de Génesis 1, no sigue el versículo 2, sino que realmente sigue Isaías 45, 18. ¿Por qué? Porque en Isaías 45, 18 dice el Señor que Dios no formó la tierra en caos, sino que la formó para ser habitada. Entonces, cuando Dios formó la tierra, la formó ordenada y para ser habitada. Perdón, me estoy dando a entender. Pero en el versículo 2, lo que pasó, hermano, esto es un misterio y esto solo por el Espíritu lo vamos a entender. Lo que pasó es que entre el verso 1 y el verso 2 está la caída de Luzbel. Y arrastró, hermano, no solamente fue Luzbel, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo con él. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis capítulo 12, verso 4. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y entonces, ¿de qué comercio estaba hablando? El comercio de lo que estaba hablando, hermano, es esto que ocurre acá en Apocalipsis 12:4, que él arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Cómo? Las convenció. Convenció la tercera parte de los ángeles, de las estrellas del cielo, para que lo adoraran a él. Y entonces tanto Luzbel como las estrellas que cayeron fueron desalojados del huerto. Y entonces es ahí donde hubo caos. Y entonces es ahí donde entendemos el verso 2. Y la tierra estaba sin orden y vacía, porque fueron echados del huerto. Y entonces mire lo que ocurre. Regresemos al libro de Génesis capítulo 1, solo que ahora veamos el verso 3. Génesis capítulo 1, verso 3. Entonces dijo Dios, sea la luz. Y hubo luz. Aleluya. Entonces, por favor, ayúdeme a predicar. ¿Qué había en el verso 2? Tinieblas. Por eso dice en el verso 2, y las tinieblas cubrían la tierra. Por eso el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, porque lo único que estaba reinando en ese momento eran las tinieblas a causa de la caída de Luzbel. Y entonces viene Dios y empieza a ordenar nuevamente, y en el verso 3 dice, sea la luz, y hubo luz. Verso 4, y vio Dios que la luz era buena.
¿Y qué hizo? Separó Dios la luz de las tinieblas. Separó la luz de las tinieblas. Entonces, ¿qué necesitamos para la reconciliación? Separar la luz de las tinieblas. Hermano, ¿cuántos ya aceptaron a Cristo en su corazón? Amén. Entonces la luz de Cristo ya entró a su vida. La luz de Cristo ya entró a su corazón. Y entonces, si la luz de Cristo ya está en nosotros, ahora lo que tenemos que hacer es separar la luz de las tinieblas. Mire, yo siempre que hablo de la reconciliación pongo de ejemplo un matrimonio. Cuando un matrimonio, uno de los dos falla, uno de los dos cónyuges falla, para que haya una reconciliación, el que falló, la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y entonces el que no falló tendría que ponerle por condición para perdonar al que falló, que se aparte del pecado. Ya confesó, ahora hay que apartarse. Y entonces cuando se aparta del pecado, existe el perdón y entonces viene la reconciliación. La esposa decide perdonar o el esposo decide perdonar y aquello que se había destruido, Dios lo vuelve a edificar porque hubo un perdón, porque hubo una reconciliación. Y entonces, hermano, la Biblia dice que cada uno de nosotros nos apartamos por nuestro propio camino como ovejas que no tienen pastor. ¿Y a dónde nos pudimos haber ido? Al mundo de las tinieblas. Hermano, perdone, si usted y yo antes de venir a Cristo andábamos en tinieblas, éramos hijos de tinieblas, pero dice la Biblia que vino la luz de Cristo a nosotros y ahora somos llamados hijos de la luz. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Pero tiene que haber una separación. Hay que separar las tinieblas de la luz. La Biblia dice, aparta lo santo. Hermano, tenemos que empezar a tener una separación en nosotros. Y es que mire lo que dice en el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 19. Evangelio de Juan 3:19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo. Oiga, la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. ¿Cómo eran sus acciones? Eran malas, hermano. Y entonces, ¿cómo saber si aún estamos en tinieblas? Hay que ver nuestras acciones. ¿Cómo están nuestras acciones? Porque es que hubo un juicio. ¿Y cuál fue el juicio? Que la luz vino al mundo. Y entonces, hermano, el mundo tenía que decidir o luz o tinieblas. Pero dice acá que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cómo saber que amaban más las tinieblas que la luz? Porque sus acciones eran malas. Entonces vuelvo a la carga. ¿Cómo son tus acciones? ¿Será que, será que nuestras acciones son buenas o son malas? Ah, no, pastor, viera que algunas son buenas y algunas son malas. Ok, entonces, ¿qué hay que hacer? Separar la luz de las tinieblas.
Hermano, perdone, ¿no lo dice Santiago, pues? Que de una misma fuente no pueden salir dos clases de aguas. Hermano, no puede ser posible que de tu boca salgan palabras de bendición, pero más tarde salgan palabras de maldición. ¿Aló? Hay que separar las tinieblas de la luz. Es que le tengo una noticia. Cristo viene. Hermanos, la venida del Señor está pronta. El Señor está a las puertas. Él viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Pero para eso tiene que haber separaciones. Perdone, no es que seamos gente que excluya a los demás, no, todos son bienvenidos. Pero cuando venimos aquí, ya no podemos seguir viviendo igual. Solo un amén, ¿verdad? Cuando venimos aquí, ya no podemos seguir viviendo igual. Mire, todos pecamos. Y aquel que diga que no, ya pecó por mentiroso. Todos somos pecadores. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar buscando constantemente la misericordia del Señor. Estar limpiándonos. Por eso dice la Biblia: aquel que cree estar firme, cuide de no caer. Aquel que cree que está limpio, límpiese más. Hermano, pero si dice que se limpie más, lo que está diciendo es que hay que separar las tinieblas de la luz. En el año de la reconciliación tienen que haber separaciones. Pero óigame, aquí no que me vaya a decir alguien: el pastor dijo que tiene que haber separación, así que voy a dejar a mi mujer. No. Tiene que haber separación de las tinieblas con la luz. Eso es lo que tenemos que separar. Hermano, tiene que haber un cambio de nuestras acciones. Hermanos, tiene que haber un cambio en nuestras acciones. Nuestras acciones ya no pueden seguir siendo malas. Lucas capítulo 11, verso 35. Mira pues, que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Pero cuando usted lee el contexto, se va a dar cuenta que ahí está hablando de aquel que tiene el ojo malo. Y dice que si su ojo está malo, va a estar en tinieblas. Todo su cuerpo va a estar en tinieblas. Y es que es impresionante. A lo mejor leamos el contexto. Lucas capítulo 11. No sé si alguien me puede ayudar a leerlo, porque aquí se me trabó esto. Leamos quizás el verso 33 y 34, por favor. ¿Quién lo tiene? Que levante su mano, ahorita le van a dar el micrófono. Por favor. Dice: nadie, cuando enciende una lámpara, la pone en un sótano ni debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Oiga, cuando tu ojo está bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está malo, también todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Pero hermano, la Biblia nos enseña que los ojos son la ventana del alma. Y entonces cuando está hablando que si tu ojo está malo, está hablando de un problema en tu alma. Si tu alma está mala, todo tu cuerpo va a estar lleno de tinieblas. Pero si tu alma la has ministrado delante del Señor, tu alma va a estar buena, por lo tanto todo tu cuerpo va a estar lleno de luz. Y entonces aquí es donde tenemos que entender lo que dice el verso 35. Mira pues que la luz que en ti hay
no sea oscuridad. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que nosotros no podemos llamar luz según nuestros propios conceptos. Porque según yo podría estar en la claridad cuando estoy en tinieblas. Por ejemplo, yo le ponía el ejemplo hace un par de semanas, cuando usted está dormido y están las luces apagadas y usted se despierta para ir al sanitario o yo no sé para qué se despierta y abre sus ojos, usted puede ver en medio de la oscuridad. Pero cuando va al baño y enciende la luz, en ese momento la luz es molesta a sus ojos. Usted cierra sus ojos un par de segundos y cuando los abre, sus ojos ya están adaptados a la claridad. Cuando usted sale de ese lugar y apaga la luz, no ve nada. Pues tiene que cerrar sus ojos otros segundos y cuando los vuelve a abrir, usted se va a dar cuenta que poco a poco usted empieza a ver nuevamente en la oscuridad. Pero el hecho de que alguien vea en la oscuridad no quiere decir que esté en la luz. Entonces alguien podría, no hermano, yo sí estoy en la luz, pero usted entra a donde él está y no mira nada porque está en tinieblas. Y entonces es ahí donde necesitamos estas diaconías, el ministerio de la palabra. Porque es la palabra, hermano, la que nos va a confrontar. Es la palabra la que nos va a hacer entender si estamos en la luz o estamos en tinieblas. Necesitamos también el ministerio del Espíritu. Porque es el Espíritu el que convence de pecado al hombre. Necesitamos el ministerio de la justificación para que por medio de la sangre del Cordero podamos ser justificados por la fe. Y necesitamos el ministerio de la reconciliación. Porque el ministerio de la reconciliación lo que va a hacer es que nos va a separar las tinieblas de la luz. Hermanos, este es el año de la reconciliación. Y entonces mire lo que ocurre en Zacarías. Zacarías capítulo 3. Verso 1. ¿Ya lo tiene? Zacarías capítulo 3, verso 1. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y oiga, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor, que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. ¿Cómo estaba Josué? Con ropas sucias. Pero, pastora, por favor, ayúdame. No sé si es en la Biblia oro o en la Biblia del oso, donde no menciona a Josué, sino que a Jesús. Yeshua dice unas versiones, pero otra dice más claro Jesús. No sé si es la Biblia lenguaje sencillo, pero pone el verso 1 y dale comparar. Y me avisas cuando lo tengas. Entonces, mire lo que está ocurriendo acá. Me mostró el sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás, repréndate el Señor, que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Pero aquí está hablando de Josué.
que es un tizón arrebatado del fuego. Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. Mire qué impresionante. Pero yo necesito esa versión, pero es que aquí no sé qué pasó. Ya va, léelo. O tal vez alguien más me ayuda. ¿Cómo dice? Está la Huneman. Espérame, entonces que te den el micrófono. Y Jesús estaba vestido de vestiduras sórdidas y estaba enfrente del ángel. Oiga, y Jesús estaba vestido de ropas, ¿qué? El micrófono, por favor. Vestiduras sórdidas. Léete el verso 2 y 3. Dice, y dijo el Señor al diablo: increpe el Señor a ti, diablo, e increpe el Señor en ti, el que ha elegido a Jerusalén. ¿No es esto, he aquí, como tizón sacado de fuego? Y el 3 dice, y Jesús estaba vestido de vestiduras sórdidas. Pero y estaba léelo despacio, verso 3. Y Jesús estaba vestido de vestiduras sórdidas y estaba enfrente del ángel. El 4, y respondió y dijo a los que estaban enfrente de él, diciendo: quitad las vestiduras, las sórdidas de él. Y le dijo: he aquí, he quitado tus iniquidades y revestidle de talar. Amén. Oiga, a mí lo que yo quería resaltar, que en la versión Septuaginta, conocida como Huneman, ahí dice, y Jesús estaba de vestidos, ¿qué? Sólidas, sórdidas. Pero habla que era Jesús el que está vestido, según la Biblia de las Américas, de ropas sucias. Verso 4. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él: quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza, y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala, y el ángel del Señor estaba allí. Entonces entendamos esto, porque yo sé que muchos ahorita estarán diciendo: pero ¿cómo es posible que era Jesús el que estaba con ropas sucias? Pero entonces tenemos que entender que en Isaías dice la Biblia que Jesús cargó con nuestras iniquidades. Él llevó nuestras dolencias y el castigo por nuestra paz cayó sobre él. Y entonces, ¿qué era lo que estaba acá? Era Jesús tomando nuestro lugar. Pero ahí hay una reconciliación, porque le quitan las ropas sucias y le ponen vestidos de gala. Perdone, ¿ya vio la reconciliación ahí? ¿Por qué le digo que hubo una reconciliación? Porque entonces tendríamos que ir a Lucas capítulo 15. Lástima que no lo puse acá para que lo leyéramos ahora. Pero en Lucas capítulo 15 está la parábola del hijo pródigo. Y el hijo pródigo, dice la Biblia, que se había ido de la casa del padre. Se fue, hermano, a vivir una vida desordenada. Malgastó la herencia que el padre le había dado. Y de repente llegó hambre a aquella ciudad. Y el hijo pródigo se dio cuenta que ya no tenía más nada. Deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos. Pero dice la Biblia que nadie le dio nada. Y entonces llegó un momento en el que él reaccionó, y dice la Biblia, y volviendo en sí, dijo para sí: me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Y entonces se levanta y va hacia la casa del Padre, y la Biblia nos muestra que ahí está el Padre de misericordia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Denle un aplauso al Señor.
Ahí está el Padre de misericordia, dispuesto a recibir aquel hijo que se había ido. Y entonces cuando se encuentran, hermano, el hijo le empieza a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y hermano, el padre lo agarra y lo abraza. Y entonces, ¿qué hace el padre? Llama a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa y vestidlo. Ponele sandalias en los pies y anillo en su mano. Y vayan pronto y maten el cordero más gordo. Y porque hoy vamos a hacer fiesta. ¿Por qué? Porque aquel hijo que estaba muerto hoy ha vuelto a la vida. Aquel hijo que estaba perdido hoy ha sido encontrado. Y dice la Biblia que empezaron a regocijarse. Pero en la reconciliación hubo cambio de vestidura. Le cambiaron los vestidos sucios por vestidos limpios, vestidos nuevos. Y entonces yo veo acá en Zacarías, hermano, que a Jesús le quitaron los vestidos sucios, pero él no tenía vestidos sucios, claro que no, eran los suyos y los míos, los que él llevó, y los quitaron y lo vistieron con ropas de gala. Dice acá: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Mire qué glorioso eso, hermano. Mire todo lo que hay en el año de la reconciliación. ¿Por qué no me hace un favor? Dígale al hermano que tiene a la par: a ti te conviene reconciliarte hoy con el Señor. Dígale. Oh, sí. A nosotros nos conviene reconciliarnos hoy con el Señor. Es que, hermano, Cristo viene. Perdone. ¿Y cómo quiere encontrar? ¿Cómo quiere que Cristo lo encuentre cuando Él venga? ¿Separado de Él? No, hermano, que el Señor reprenda al diablo. Que Él nos libre, que podamos, que cuando Él venga nos encuentre enamorados, hermano. Amándole, sirviéndole, siéndole fiel. Pero para eso necesitamos reconciliarnos. Oh, no, hermano, es que yo nunca me he alejado de la iglesia. Ok, gloria a Dios por eso. Pero ¿no será que estás viniendo a la iglesia religiosamente y que ya perdiste tu primer amor? Ya no vienes con la misma emoción que venías al principio. Y no solamente con la misma emoción, ya no vienes con la misma necesidad que venías antes. ¿Cómo venía uno antes, hermano? Necesitado, y unos, mire, llegando a la puerta y empezaba a llorar. Hoy llora porque no termina el culto. Ay, ¿a qué horas va a terminar ese pastor? No, pero antes, hermano, uno lloraba porque hubiera culto, porque estaba necesitado. Yo veo a la mujer que tenía a su hija endemoniada. Dice la Biblia que estaba terriblemente endemoniada. Y hermano, la mujer está clamando misericordia al Señor y aparentemente Jesús la rechaza. Y le dice: no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perrillos. Pero ella tenía necesidad. Ella no se puso al brinco. Pues de mejores iglesias me han echado. No, ella fue humilde. Cuando uno tiene necesidad se humilla. No está de brincón. Es que aquí los bravos estamos cabales. Perdón, hermano, con Cristo no se vale. Con Cristo lo que usted necesita es humillarse delante del Señor. Aquella mujer tenía una necesidad. Su hija estaba endemoniada. Y cuando Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarse a los perrillos, la mujer le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hermano, y el Señor le dijo: oh, mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. ¿Pero por qué? Porque se humilló, tenía necesidad. Hermano, ¿cómo estamos viniendo a la casa del Señor? ¿Será que venimos necesitados? ¿Qué tan necesitados?
como para soportar que te humillen. Oh, el pastor no me saludó, me voy de la iglesia. Hoy no me saludó el hermano Maco que estaba en la puerta, pues me voy. Hermano, mire, perdone, no lo digo por usted, lo digo por el que está a la par suya. Ya dejémonos de niñerías, hermano. Ya dejémonos de niñerías. No puede ser posible que por cosas tan insignificantes querramos irnos de la iglesia cuando realmente los necesitados somos nosotros, hermano. Yo necesito al Señor. Yo no sé usted, pero yo sí necesito al Señor. Mire, Romanos capítulo 5, verso 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Aleluya. Hermano, si nosotros nos pudimos reconciliar con el Señor, no fue por nuestras fuerzas, fue porque Jesucristo intervino. Él fue el mediador entre nosotros y el Padre, y a causa del amor y del sacrificio de Jesucristo, el Padre se reconcilió con nosotros, hermano. Y entonces, perdone, pero ¿qué estamos esperando para reconciliarnos? ¿O no es que yo estoy bien? ¿Bien qué? Yo estoy bien, hermano. Va, amén, pero ¿bien qué? Yo no sé por qué, pero ahorita el Señor me trae la imagen de Ana, pero yo nunca la vi. No hermana Ana, sino que Ana, la de la Biblia, la que era estéril. El Señor me ponía la imagen a esa mujer postrada en el altar, derramando su alma, clamando: Señor, ten misericordia. Y ahí en el altar Dios la escuchó. Y ahí concibió. Y no tuvo solo un hijo. Me parece que fueron 5 hijos los que tuvo. Después de Samuel, tuvo 4 más, me parece. No, hermano, yo no necesito reconciliarme. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis? Yo conozco tus obras. Oiga, cómo le empieza a decir el Señor, tan lindo, ¿ah? Yo conozco tus obras, tu fatiga. Yo sé que llegas fatigado a la iglesia. Hermano, un día me tocó que ir corriendo ahí a la colonia de La Par. Más o menos atrás del mercado. Ay, hermano, yo llegué que no podía respirar. Y yo digo, hay hermanos que viven todavía más allá. Y ahí vienen, hermano. Tempranito están aquí. Yo conozco tu fatiga. Que vienes bajo el sol. Que vienes en la noche cuando hay frío. Que vienes cuando está lloviendo. Yo conozco tu fatiga. Conozco tu perseverancia, que no faltas a los servicios y te sientes mal cuando no puedes venir. Conozco tus obras. Pero tengo esto contra ti, que has perdido tu primer amor. Y el Señor le dice, por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras de al principio. Pero ¿por qué le dice que se arrepienta? Porque perdió el primer amor.
Y entonces cuando yo miro eso, yo digo, yo necesito reconciliarme. Yo no sé usted, pero yo necesito reconciliarme. Ay, el pastor se necesita reconciliar, sí. Y usted también, lo que pasa es que no lo quiere reconocer. Bueno, usted no, el que está a la par suya, ¿va? Mire lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Las cosas viejas pasaron y he aquí, son hechas nuevas. Aleluya. Hoy son hechas nuevas. Verso 18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Oiga, hermano, nos dieron el ministerio de la reconciliación. Esto es hermoso. Verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo ya, hermano? Usted es nueva criatura. Dígale al hermano que tiene a la par, tú eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Hermano, Dios ha hecho todo nuevo en nosotros. Tu pasado ya fue borrado. Tus pecados ya fueron perdonados. Y dice la Biblia que Él prometió nunca más acordarse de nuestros pecados. Y entonces vive conforme a esa nueva vida que Cristo te ha dado. Ya no vivas basado a tu pasado. Ya no vivas amarrado a tu pasado. Cristo ya te hizo libre. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mira, hermano. Voy terminando con esto, si me acompañan los del teclado. Verso 19. A saber que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Oiga, hermano, Dios nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Hermanos, hoy viene una rogativa de parte del Señor. Y la rogativa es, reconciliaos con Dios. Reconcíliate con Dios. Hermanos, este es el día que Dios escogió para perdonarnos. Este es el día que Dios escogió para reconciliarnos. Hágame un favor, dígale al hermano que tiene la par, hoy es el día de volver al Padre. Y si alguien le dice, no, yo nunca me he ido del Padre, pero dígale, hoy es el día de volver al primer amor. Hoy es el día de volver al primer amor. El Padre nos ha recomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Y si Él nos dio a nosotros la palabra de reconciliación, es para que vayamos y reconciliemos al mundo con el Señor. Reconcilia a su vecino con Dios. Reconcilia a su familia con Dios. Reconciliémonos nosotros con Dios. Póngase de pie. Oh, bendito
Bendito Señor, tu misericordia nos alcanzó. Te amamos. Empiece a abrir su corazón. Hay una unción de amor y de misericordia en este lugar. Hay una unción